pareció interesante, por lo que les voy a decir a continuación. Bienvenidos a otro Mates con Historia. Ahora sí, el inicio habitual de este ciclo de Mates con Historia. ¿Por qué me pareció interesante ese video? Ese video es de anoche, en Rosario, Monumento a la Bandera, lugar al que los rosarinos van masivamente a festejar eventos como el de anoche, ¿no? Que Argentina saliera campeón, luego de vencerle a su histórico rival, por lo menos sudamericano, Brasil. ¿Saben lo que me pareció muy interesante? Por todo lo que venimos hablando en Mates con Historia, que en ese momento de desahogo colectivo, en el que se dan esos estribillos, yo no sé si la gente que no vive en Argentina, que no son argentinos, que siguen este ciclo, logran entender lo que es el fenómeno del fútbol para un país como la Argentina. A lo mejor les pido que hagan ese esfuerzo, ¿sí? Porque yo sé que quizá no debería pedírselo a un brasilero o a un español o a un uruguayo, pero me parece que puede haber otros países en los que el fútbol no está tan metido en la carne de cada uno de esos pueblos, ¿no? Y en Argentina hay una característica muy particular. Se dan estos cánticos, estos estribillos. Nadie va con un libreto preparado, son espontáneos. Y acá lo que la gente cantaba anoche, este video me lo mandó mi hija, o sea, 17 años, que fue con sus amigas. La final no fue contra Inglaterra. Y la gente gritaba, el que no salta es un inglés. Eso es lo que cantaba la gente. Alguien podría haber empezado a cantarlo y nadie lo seguía. Era una posibilidad. Y sin embargo eso cala rápidamente. Y el argentino promedio, que no está todo el día reflexionando con Malvinas y que por ahí no festeja el 9 de julio demasiado, lo hace suyo, lo hace suyo. El que no salta es un inglés, se identifica, casi que diríamos, y no es por desmerecer a Brasil, que Brasil fue un poco una excusa para que en ese desahogo colectivo, a lo largo de todo el país, desde la base Marambio, la Antártida hasta la Quiaca, desde Mendoza a las barriadas del conurbano bonaerense, decenas de miles, millones, canten lo mismo. Se identifica a nuestro enemigo histórico. Y lo que el pueblo dice con el que no salta es un inglés es yo no tengo nada que ver. Son ustedes contra nosotros. Me pareció interesante. No estaba previsto. Porque bueno, si de hecho ganaba Brasil, ciertamente no iba a haber video con el que iniciáramos este Mates con Historia. Ahora sí vamos al mate con historia que teníamos pensado. Lo voy a hacer muy sintético. Yo quería dedicarle un Mates con Historia a lo que fue el 9 de julio, pero más que el 9 de julio, fecha de la Declaración de Independencia, lo que fue el proyecto monárquico de Manuel Belgrano en el Congreso de Tucumán. Manuel Belgrano lo hemos analizado al hablar sobre la creación de la bandera, ¿sí? Porteño, pero no porteñista, abogado, pero que va a ganar el corazón de los argentinos vistiendo la casaca militar, un hombre de profundas convicciones religiosas, no impostadas, genuinas, un hombre de una gran devoción mariana, va a volver de su gira por por Europa en general, tocó Inglaterra, pero también estuvo en Francia, en España, a donde había sido enviado por el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1814. Y a su retorno, el Congreso en Tucumán, San Miguel de Tucumán, lo escucha en sesión secreta. Y le preguntan, general, después de la declaración de la independencia, ¿qué hacemos? ¿No? Y ahí es donde aparece su famoso proyecto de una monarquía, gobierno monárquico,
constitucional, una monarquía constitucional, es decir, no absolutista, sino constitucional, con límites al poder real. Y la curiosidad, porque este no era el proyecto de Belgrano, había muchos proyectos monárquicos dando vueltas, ¿sí? La originalidad de lo de Belgrano va a ser que propone que esa monarquía sea encabezada por lo que él entendía, esto es dudoso, pero él aseguraba que había un descendiente legítimo de la casa imperial de los incas, vivo, que estaba en España, Juan Bautista Tupac Amaru, ¿no? Un hombre mayor que estaba en España, detenido en España, y que había que traerlo a él y coronarlo como rey, y que ese reino debería tener por capital la ciudad de Cusco, en Perú. Esto es interesante. El proyecto fue saboteado desde el primer momento, sobre todo por la prensa porteña, por algunos congresales que no veían con agrado este proyecto, pero hagamos un breve análisis. ¿Esto era un disparate de Belgrano? ¿Una ocurrencia? ¿Un desliz en un hombre lúcido? ¿O era un proyecto de largo alcance? Porque es interesante quién lo va a criticar y quién lo va a aplaudir. Lo van a aplaudir dos personas muy importantes en ese momento que no estaban sentadas en el Congreso, no eran congresales, estaban fuera del Congreso, pero cuya opinión gravitaba en los congresales. Me estoy refiriendo a José de San Martín, que era gobernador intendente de Cuyo, estaba en Mendoza, y Martín Miguel de Güemes, con sus gauchos en la frontera norte, todavía combatiendo contra los realistas. Ambos van a expresar su opinión de beneplácito con la propuesta de Belgrano. Interesante, acta del 9 de julio. ¿Qué dice el acta del 9 de julio? A veces hay cosas que hay que preguntárselas e ir a lo básico, ¿no? Para sorpresa de muchos, el acta de la independencia no dice Argentina. No dice Argentina. No dice República Argentina, ni siquiera dice Provincias Unidas del Río de la Plata, no dice eso. Quienes declaran su independencia son las Provincias Unidas en Sudamérica, así se denominan, Provincias Unidas en Sudamérica. Esos son los que declaran la independencia. Saben ustedes, el 9 de julio, ¿respecto de quién? Respecto de Fernando VII, sus sucesores y metrópoli, decía la fórmula. Y el diputado por Buenos Aires, Pedro Medrano, debe haber advertido, vamos a ampliar un poco más la fórmula, y en sesión del 19 de julio, el Congreso incorpora la expresión, nos declaramos independientes de Fernando, de sus sucesores, de la metrópoli, es decir, de España, y de toda otra dominación extranjera, Esa era la fórmula completa. No es que íbamos a cambiar del collar español y nos ofrecíamos a cualquier otro príncipe que viniera, pero no íbamos a dejar de ser perros nunca. No, ahora íbamos a dejar de ser perros. De Fernando VII, sus sucesores, la metrópoli y de toda otra dominación extranjera. Vamos sumando elementos. A los pocos días el Congreso declara a Santa Rosa de Lima, era una santa ya venerada, ¿sí? Santa Rosa de Lima, la declara patrona de la independencia de América del Sur. Patrona de la independencia, insisto, ¿de Argentina? No, de América del Sur. De América del Sur. Es decir, pone bajo el patrocinio de esta santa limeña, venerada en todo el continente, la independencia de todo el continente. El cargo ejecutivo que existía ya, director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, cambia su denominación por el del director supremo de las Provincias Unidas de Sudamérica.
Fernando Sapsay, en su libro, que ya lo hemos comentado, hoy no lo traje, no lo tengo a mano, siempre lo recomiendo, dice que, en tesis que yo comparto, que de lo que se trataba, por tanto, no era de un disparate, de una ocurrencia que tuvo Belgrano, no era un mero afán de imitar lo que se usaba en la Europa de entonces, las monarquías. No era solo eso. Con estos gestos que hablan de los Estados Unidos de Sudamérica, las Provincias Unidas de Sudamérica, el abandono de la fórmula de lo rioplatense, se abandona esa denominación. No se habla de la Argentina. San Martín a los pocos meses va a cruzar con su ejército para liberar a Chile, Perú y Ecuador, y a su ejército no lo nombra ejército argentino, no usa esa terminología, el libertador. Lo pone o le nombra ejército de los Andes. Y sus banderas no son las banderas argentinas, que ya teníamos, podría haberlo hecho, banderas argentinas, de un ejército argentino. No, hace confeccionar una bandera específica para el ejército de los Andes. Fernando Sapsay lo que dice es que lo que se intentaba a través del proyecto monárquico de Belgrano era nada menos que continentalizar la Revolución de Mayo. Continentalizar la Revolución de Mayo. Pero para continentalizar la Revolución de Mayo había que pensar en grande, había que pensar en términos de patria grande sudamericana y no con la mentalidad en chiquito, en pequeñito, en mezquino, en puerto de contrabandistas que han tenido siempre los contrabandistas del puerto. Es imposible pedirles a ellos que tengan esa amplitud de miras y de hermandad para con los pueblos de la América profunda, de tez cobriza, de costumbres tradicionalistas, de fe arraigada. Ellos son hombres del puerto, cosmopolitas, contrabandistas, y como único aliados tienen a quien se beneficia desde el otro lado del Océano Atlántico con el contrabando que ellos ejercen. Sí, esos que coreaban anoche miles en las plazas de nuestro país. Esos. Entonces, Belgrano acierta y dice que el poder político de ese reino, que ha de estar presidido por un descendiente legítimo de los últimos emperadores incas, debe tener por capital Cusco. Ya el poder político, debatiendo en San Miguel de Tucumán, erizaba la piel de más de uno de estos descendientes de contrabandistas del puerto, porque el poder político que siempre había estado en la ciudad puerto, con el fuerte controlado por las manzanas que lo circundan, ahora estaba a 1000 kilómetros al norte, se internaba en esa realidad americana profunda. Y para Belgrano debía estar aún más al norte, en el centro del continente, en Cusco, Perú. Esto es llamativo, debemos preguntarnos, porque Cusco nunca estuvo dentro de los límites del virreinato del Río de la Plata, nunca. Siempre fue parte del virreinato del Perú. Y nadie indaga por qué Belgrano propone que la capital sea una ciudad que estuvo siempre en el Perú. ¿Que no sabía geografía Belgrano? No, sabía mucha geografía. Y había experimentado el anhelo y los sentimientos profundos de ese pueblo mestizo, criollo, profundamente católico, que es el pueblo de la América profunda. El proyecto va a naufragar por distintos imponderables, pero lo de Belgrano me parecía interesante traerlo a colación en este 9 de julio, bueno, hoy es 11 de julio, ¿no? Pero el 9 de julio debe celebrarse, pero con esta perspectiva histórica. No fue la independencia de la Argentina sola, fue la independencia de un proyecto de continentalizar la revolución que no se va a concretar porque
conseguida la liberación, la independencia en términos políticos y militares de España, la España peninsular, al no poder conseguir lograr mantener la unidad continental que proporcionaría la plataforma para las provincias unidas en Sudamérica, esas provincias unidas se desunieron formando 15 repúblicas independientes, dándose la espalda unas con otras, cuando no la guerra unas con otras. Y por tanto, como dice Marcelo Hulo, el fracaso de ese proyecto se llama Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay. O sea, repúblicas donde debía haber una sola nación que admitiese, por supuesto, distintas regiones con su idiosincrasia. Como hoy la Argentina admite 23 provincias, cada una de ellas con su impronta, pero todas ellas unidas con el vínculo de la Argentinidad. Bien, un Mates con Historia distinto, por el comienzo. Espero que les haya gustado esta ocurrencia que tuvimos acá en casa, que hayan disfrutado de este Mates con Historia. Les deseo lo mejor, nos vemos la próxima, si Dios quiere.